El destino es aceptar lo que te viene y hacer de ello algo mucho mejor. Me acuerdo un jefe mío que me dijo: ay, Eva, no seas tan emocional, típica. Pero ¿sabes lo que pasa? Por esto es un maratón y requiere de mucha resistencia. Pero ante todo, y esto lo aclaro, hay que ser buenas personas y no venir desde el dolor. Yo por muchos años viví en el dolor de no ser reconocida, el dolor de no ser entendida. Quiero entender a las personas, quiero ponerme en su lugar y quiero además conseguir sacar cosas adelante. Tú no puedes conseguir lo mejor de las personas si no te pones en su lugar, si no les entiendes y les escuchas. La reinvención al final no es cambiar quién tú eres, incluso no cambiar lo que estás haciendo. La reinvención también es mirar con ojos diferentes lo que haces todos los días. La reinvención es ponernos gafas nuevas para poder ver mejor y ver de manera diferente. Yo creo que la vida no termina hasta que se termina. La aceptación es lo más importante que hay. Aceptar lo que nos viene, aceptar sin dejar de luchar. Aceptar que hay que luchar por lo que queremos. Y si hoy una persona que está escuchando esto se siente perdida, le diría: acéptalo, no lo luches, no sientas que estás perdida sin un rumbo. Ábrete a la vida, medita, profundiza, reflexiona y encuentra la paz. ¿A quién le gusta que le digan que algo no está bien? ¿A quién? A nadie. Todos necesitamos una valorización y una aprobación. Y tenía que delegar. Y aprendí a delegar, pero me costó muchísimo. Y creo que la perfección está en la imperfección. En vez de tratar de ahora ver si todo está perfecto, lo que trato de entender es qué estoy haciendo yo para no caer en un colapso total. ¿De qué me sirve la perfección si la satisfacción no está ahí? Una vez tiene una idea equivocada del tiempo que nos toma hacer las cosas. Me voy a dirigir a una persona. Es esa persona que quizás está pasando por una mala situación, por un momento difícil, sea personal, profesional, de salud, de pareja, de familia. Lo que le diría: bienvenidos a un nuevo episodio de Planes. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a estar hablando de lo que es propósito, de liderazgo, de cómo generar autoconfianza en un mundo que está lleno de exigencias y cómo ayudar a las personas a salir adelante cuando uno también está creciendo, que eso es lo importante. Y tenemos a una mujer que nos va a ayudar a analizar todos estos temas y muchos más. Una mujer que ha encaminado a muchas personas en la industria de la moda, en la industria de los negocios y ha creado muchos líderes en Latinoamérica y en el mundo. Bienvenida a Planes, Eva Hughes. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Gracias, nosotros estamos contentas de tenerte. Igualmente, no, aparte haciendo planes. Exacto. Eso es hacer un buen plan. Es un buen plan. Exacto. Y yo acá entre Eva y Eva, ¿no? Hoy, sí, las dos Evas. Las dos Evas. Bueno, muchas gracias. Y Eva, queremos arrancar preguntándote sobre cuando eras tan jovencita, los 29 años, fuiste nombrada directora de Vogue y estuviste en este rol y bueno, y de ahí para hasta hoy. ¿Cómo lograste eso a tan joven edad y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué significó para ti? Bueno, me sentí con un profundo miedo, porque asumía una responsabilidad inmensa. Y además, digo que tenía todo a mi favor y todo a mi contra. Porque había muchas personas en aquel momento en Latinoamérica con grandes trayectorias, directoras de toda la vida de grandes revistas, que de pronto vieron que finalmente llega Vogue a Latinoamérica y ¿a quién nombran? A una chica de Miami, joven, 29 años, ¿qué sabe hacer ella? Entonces tenía todo a mi favor porque tenía una gran oportunidad que la vida me había traído a mis manos para hacer de ella algo increíble y por otro lado todo en mi contra. Y llego ahí por cuestiones del destino, por eso yo creo firmemente en el destino. Ahora quien me esté escuchando y diga, ay, otra vez el destino, otra persona que habla del destino, que claro, después de haber... Hay que ayudar al destino. Claro, hay que ayudar al destino. El Sí. destino no es para sentarte en la mesa y decir, mi vida es terrible, nada me está sucediendo, no sé qué tengo que hacer, no tengo suerte. No, el destino es aceptar lo que te viene y hacer de ello algo mucho mejor. Entonces, mi destino me llevó
a esta oportunidad cuando yo estaba de directora de una revista llamada Selecta. Es decir, hay que remontarse años atrás, cuando yo tengo 24 años, no tengo una claridad de lo que voy a hacer con mi vida profesional. Mi hermana me había contratado para un programa de televisión que hacíamos para la comunidad asiática americana, que yo digo que teníamos la audiencia de una persona. Okay. Conocí a un fan solamente en toda mi vida, y en ese capítulo, y es ella quien le ofrece el ser directora de esta revista Selecta en Miami, que era como el Ocean Drive, una revista muy reconocida. Y mi hermana dice, ¿sabes qué? Yo tengo otras ofertas, estoy viendo otras oportunidades, pero tengo una hermana que le encantan las revistas, que la recorta, la apasionan, quizás ella puede ser becaria. Llego a la entrevista sintiéndome muy mal, porque te puedes imaginar la hermana que entonces, ¿no?, le dice a la otra recomendada. hermana, la recomendada, qué pena, qué vergüenza. Y llego y la dueña me dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y le explico un poco y al final me dice, bueno, ¿quieres ser directora de la revista? De becaria, de posición de becaria Sí. a posición de directora, Sí. ahí en la misma entrevista. Ahí mismo. O sea que tuviste un discurso muy fuerte. Mira, yo no me acuerdo nada de lo que dije, nada de lo que dije, porque tampoco había mucho que contar en el sentido de lo que yo había hecho. Yo creo que Nora Bulnes, que era la fundadora de Selecta, vio algo en mí que nadie más había visto. Yo creo que le debo a ella y obviamente a mi hermana el que mi hermana me haya dado la oportunidad y Nora Bulnes haya creído en mí, vio algo en mí en ese momento, y bueno, yo a los 3 días estaba llorando porque no sabía si lo podía hacer. Me sentía totalmente, bueno, conmocionada de toda la responsabilidad. Pero en la entrevista tuviste como ese concepto de autoconfianza, como... ¿Sabes qué? Es interesante que me lo digas, porque yo he hecho como una reflexión de mi pasado y siento que cuando yo tenía esos 24 años, como no tenía nada que perder, Exacto. tenía más confianza que años después. Creo que tenía más confianza en ese momento que cuando asumí la dirección de Vogue. Menos miedos. Menos miedos, no tenía nada que perder, me podía, ¿sabes?, ir a lanzarme a andar en bicicleta aunque no supiera andar en bicicleta, porque no había nada que, como te decía, nada que perder. Eso es algo que nos estás diciendo y lo estoy sintiendo en la piel, y creo que cuando somos más jovencitas realmente no tenemos nada que perder y vamos con todo y lo vamos perdiendo al decorrer de nuestra vida. ¿Cómo recuperar esta autoconfianza o esa destreza y ahora con experiencia al decorrer de la vida? Me tomo esa parte donde yo estaba en Selecta y ese momento donde digo a los 3 días no lo puedo hacer, llegué llorando a mi casa, me sentía totalmente perdida. Y de pronto eso, como que la película del viento, lo que el viento se llevó, donde ella se va a dormir y dice, mañana pensaré. Bueno, pues yo hice un poco a los Scarlett O'Hara y me fui a dormir, los ojos llorosos, todavía me recuerdo el dolor del cuerpo. Y me levanté por la mañana y dije, ¿sabes qué? Esto ha llegado a mi vida por algo. Mi madre siempre nos ha dicho que dejemos una huella, que dejemos un legado, que nadie se olvide de nosotros en lo que hagamos, en cualquier labor. Y dije, lo voy a intentar y si no se da, entonces me voy, pero no sin antes haberlo dado todo. Y desde ese día me entregué en cuerpo y alma, me compré diccionarios, revistas, estudié, fui a todos los eventos. Si había una copa de champán en esta ciudad, si había una celebración de algo, estaba yo ahí. Y entonces me entregué con todo. Y ahí es donde yo empecé a tomar mucha confianza. Tomé confianza porque practiqué, porque me entrené, porque me preparé, porque no dejé que el miedo me sostuviera. Tomé la preparación, tomé todo lo que eso me estaba dando a mí, ese mindset, y me fui para adelante. Es decir, no paré, y no paré hasta que llegó ese momento, después de 5 años, cuando recibí esa llamada de Vogue diciendo, queremos entrevistar. ¿Y ahí te sentías preparada para asumir esa responsabilidad? Sentía en ese momento, cuando recibí la llamada, yo dije, wow, pero había algo interesante, porque mi hermana siempre a veces me recogía del trabajo, no siempre, a veces, y íbamos al lugar de revistas del edificio donde comprábamos el Hola, nuestro guilty pleasure, y es la revista además que yo recortaba de pequeña. Y mi hermana de pronto ve una revista llamada Vogue en español, y era una revista que hacía Condé Nast con un grupo de empresarios para el mercado hispano, traduciéndola. Y me dice, mira qué interesante esa revista, mira a ver el directorio, a ver quién trabaja ahí. Entonces veo el directorio y me dice, ahí tú vas a trabajar, ahí tienes que trabajar, Eva. Yo le miré a mi hermana y dije, Ana, tú estás loca, es imposible, eso nunca va a suceder. Como yo me veía tan distanciada de eso. Y es cuando me llaman, y cuando me llaman, yo pienso en mi hermana.
pienso en el destino, pienso en la fe que siempre hemos tenido como familia, en nuestra espiritualidad, en lo que es recibir todo lo que la vida te trae. Y entonces fue algo impresionante. Llegué a la entrevista y cuando salí de la entrevista de Vogue, me acuerdo de entrar a mi coche a llorar. Pero no lloré porque me había llegado Vogue, lloré porque la vida me estaba dando un gran regalo. Y hay que estar agradecido de eso. Increíble. Hablas mucho de tu hermana como un ser que inspiró tu vida, tu carrera, como que Te dio fuerza. te hizo Mucho. un camino. Gran mentora. Gran mentora. Gran mentora. Y vos ahora sos una mentora también para muchas personas, pero quiero dejar eso de un lado y quiero decir que todas necesitamos una hermana como Eva al lado de uno, porque suena como que ella creía más en vos que vos misma. Sí, y por eso siempre lo he dicho de que, y es muy cierto lo que dices, ella siempre creyó en mí, aunque yo no lo viera. Uno siempre necesita una persona que te está empujando y también a ver mis defectos y mis virtudes. Me conocía muy bien. Entonces, cuando alguien te conoce muy bien, ve todo tu potencial, además una mujer muy inteligente, entonces a veces, claro, había momentos donde yo decía, bueno, pero yo también necesito seguir mi camino. Pero siempre sabía que además lo que mi hermana me decía venía del amor. Y el amor es algo muy especial y muy importante en nuestras vidas, que a veces no recordamos como deberíamos, lo importante que es el amor, tener el amor de una persona y sobre todo entregar amor. Y mi hermana me enseñó además muchísimas cosas sobre la vida, sobre ser mi mejor versión, pero ante todo el no tener ese ego, el hacer como decía la Madre Teresa de Calcuta, que si no vas a servir, entonces no sirves bien. Entonces tienes que servir para otros. Y ese servicio a los demás, el no pensar en el yo, sino el pensar en los demás, en esa empatía, es algo a lo que estaré profundamente agradecida siempre, porque mi hermana me forzó siempre a ver la vida de una forma diferente. Incluso cuando yo manejaba equipos, ella fue la persona que me dijo, no estás haciendo las cosas bien, no estás dirigiendo bien, piensas que haces las cosas de una manera, pero no es así, no te estás viendo, tienes que verte bien, mírate al espejo. Increíble. Sí. Todos necesitamos una hermana así. Cuando no tenemos en la familia alguien que puedas apoyar de esa forma, tenemos a Eva. Eva te ayuda a encontrar tu camino, porque a eso un poco también ayudas a las personas a construir no solamente un negocio, sino que a veces uno se encuentra en un lugar de la vida que dice, bueno, ¿para dónde voy? O estaré yendo bien, o quiero empezar a hacer algo, pero tengo miedo de hacerlo porque uno no cree tanto en uno mismo como por ahí otra persona lo puede hacer. ¿Y cómo ayudas a esas personas? Pues es muy bonito lo que la vida me ha traído a hacer el día de hoy, porque yo nunca me imaginé que yo tenía dentro de mí ese don de ser mentora, de ser coach, de ayudar a los demás. Pero conscientemente siempre lo había estado haciendo a través de todos mis trabajos. Y cuando hablo de mis trabajos, empiezo desde el más bonito, para mí el más importante de mi carrera, que fue un año de voluntaria en un hospital de Miami, porque yo crecí aquí, cuidando niños sanos, hijos de médicos, de policías, de enfermeras. Y yo llegaba con mi delantal rosa, todavía lo tengo con mucha honra y mi identificación, y siempre me compraba un capuchino en la entrada y luego llegaba y me entregaba en cuerpo y alma a esos niños. Y yo no sabía en aquel momento que en ese trabajo, en ese voluntariado, yo estaba forjando lo que iba a ser mi carrera. Me gusta el dinero, pero no ha sido mi propósito. No ha sido lo que me ha impulsado, lo que me ha dirigido. Lo que me ha dirigido es esa huella, ese servicio a los demás, es hacer algo que tenga un significado y que tú puedas ayudar a otras personas o a crear productos y eventos y iniciativas que den empleo, que promuevan, que haya una circulación. Por eso siempre también hablo de los círculos. Entonces, ese trabajo, después todas mis demás responsabilidades, me llevaron a lo que hago hoy, que es dar mentoría, ser un coach. Tengo un coaching ejecutivo muy enfocado en liderazgo, en marca personal, en ayudar a las personas a encontrar esa luz, porque a mí me costó encontrarla. Yo soy mi primera clienta, no fue fácil. Y yo no me puedo sentar aquí y decir, todo fue fácil, yo tengo todas las respuestas. Yo sigo aprendiendo. Aprendo continuamente cuando hago estos coachings, cuando me siento con personas como vosotras y digo, ok,
¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y sobre todo el primer paso es identificar si yo soy la persona correcta para ese camino que tú estás comenzando, porque me lo tomo con muchísima responsabilidad. Pero como he hecho ese trabajo, yo quiero ahora ayudar a los demás a ser su mejor versión, mejores líderes, con confianza, pero también con autenticidad y responsabilidad, porque el trabajo lo tiene que hacer la persona. Yo nada más guío, alumbro, soy la linterna. Y cuando empiezas a trabajar con algún cliente, ¿cierto? Que tiene idea de un propósito o idea de algo que quiere hacer, pero ha habido casos donde empiezas a trabajar y definen que realmente es otra cosa lo que tendría que estar haciendo o encuentra otro propósito que le vaya a satisfacer más o llenarlo más. Siempre. Yo creo que cuando uno comienza, lo que tú comienzas no es necesariamente como tú terminas. Pero tú comienzas con una idea que tienes de ti mismo, pero cuando entras en las lagunas, en la profundidad de tu ser, cuando empiezas a hacerte preguntas, por eso el proceso es difícil, el proceso no es fácil, el resultado es maravilloso. Todo el mundo termina sintiéndose súper bien porque ha encontrado una respuesta. Pero cuando tú comienzas, tú tienes una idea, tienes un mapa, pero luego, como bien dices, cuando vas trabajando te das cuenta de que, es que eso no es necesariamente lo que yo estoy buscando. Sobre todo, más que nada, es qué te motiva. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres lanzar una marca? ¿Por qué quieres hacer un negocio? ¿Por qué te está molestando quién tú eres? ¿Por qué estás buscando una reinvención? Cuando estás haciendo preguntas, cuando estás entrando en las conversaciones muy íntimas, por eso yo no hago talleres en grupo, por eso no hago coachings en grupo, porque tiene que haber una confidencialidad. Tú tienes que sentirte con la posibilidad de estar vulnerable. Es que nos desnudamos. Y para poder desnudarse hay que hacerlo en privado, lo siento, pero en público claro, nada. porque en grupo por ahí una persona quiere como que decir algo para que la otra persona esté de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa un poco en redes sociales hoy en día, que uno quiere mostrarse para buscando la aceptación de la otra persona y solamente se puede abrir en privado con un amigo o con tu psicólogo o con la persona que vos tengas de confianza. Y porque a veces yo tengo que decir cosas que son difíciles. También hago mucho el coaching basado en mis propias experiencias. Yo quiero mostrarte a ti ejemplos para que tú te salgas de tu ser, para que no te involucres, para que no te lo tomes todo tan personal. Pero aprendí muchas lecciones a través de mi trayectoria que hoy quiero compartir. Esa necesidad de pertenecer, de dónde está nuestra confianza, por ejemplo, yo fui una persona que proyectaba muchísima confianza, pero luego esa confianza era simplemente un escaparate al mundo. Y hoy esa confianza la tengo más integrada en mi ser, junto a otros valores, otros arquetipos que son parte integral de nuestra vida, ¿no? Es decir, Claro, hay dudas, hay miedo, hay inseguridad. Es que el que diga que no lo tiene, yo creo que no. Claro, porque no se ha uno dice, enfrentado. llegar a ser directora de la revista Vogue, entre tantas otras cosas que hiciste tan importantes en tan corta edad, digo, siempre va a haber gente que te señala con el dedo y que cómo llegó y si es capaz, y uno también se empieza a decir, bueno, estaré en el lugar correcto, y a la vez también me imagino que años atrás, no hablando ahora porque un poco hemos evolucionado, pero creo que también vos tuviste que lidiar con ciertos directores más arriba, con hombres, qué sé yo, y tuviste que tener como esa fuerza de no simplemente ser la directora de Vogue significa poner cara linda, sino que tenés que imponerte y sacar una personalidad fuerte. Bueno, claro, y además trabajaron muchas personas conmigo que vieron ese lado que muchas veces decían, es que eres intimidante. Y yo decía, Como The Devil, Devil Wears Prada. Eras ¿Llegabas ella. con anteojos negros, Eva? no. Tenías un asistente así que la mandaba. ¿Le ibas tirando el abrigo para atrás? Nada de eso, pero es verdad que un periódico en Argentina me nombró la Anna Wintour de Latinoamérica en un titular y bueno, sí. me bautizaron de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba en Vogue y siempre utilizaba la referencia de Spider-Man, el hombre araña. Yo siempre decía, mira a Tobey Maguire en el hombre araña. Él es tranquilito, no mata una mosca, ¿sabes? Se lleva bien con todo el mundo, es tímido, pero cuando se pone ese traje de Spider-Man, es capaz de acabar con todo. Entonces yo soy como Spider-Man.
Porque yo soy un personaje cuando estoy en mi casa con mis amigos, en mi vida más íntima, y luego yo me pongo mi traje. Por eso esa frase de Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad, siempre la usaba con todos mis equipos. Porque tú tienes que decir, ok, la vida me trae esta responsabilidad, ¿qué hago con ella? Y bueno, creé muchos patrones, y todavía lo más bonito que me pasa es que la gente que trabajó conmigo, que en el momento que trabajaba conmigo decían, esta mujer no la aguanto, por favor que se vaya de vacaciones. Y ahora es, ¿cómo te extraño, Eva? Me ha pasado hoy algo en el trabajo que me acordé de tus enseñanzas. Ahí es donde yo descubrí mucho lo que es ser una gran mentora, alguien que guía a los demás a encontrar su gran potencial, y no me estaba dando cuenta en el momento que lo estaba haciendo del efecto que yo tenía. Por eso ahora, cuando estoy en una situación, digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué lección tengo que aprender? Porque hubieron momentos en Vogue, donde esto ya lo he mencionado, donde yo me acuerdo estar en mi oficina, tenía mi bolso atrás mío, mis portadas, la revista en la pared, y era tarde en la noche, horarios muy, muy difíciles, y yo veía a mi espíritu salir caminando con mi bolso, cerrando la puerta y diciendo, se acabó, renuncio. Pero nunca pasó. Me acuerdo en México y de salir de la oficina 11 de la noche, de trabajar arduamente, cuando me había convertido en CEO de todo Condé Nast y tenía muchísimas más responsabilidades, y yo escribiendo en mi cabeza mi carta de renuncia. No, voy a editar esa palabra, no voy a cambiar esto. ¿Cuántas veces renuncié? ¿Y cuántas veces no le hice caso a esa renuncia? Y hoy entiendo que cuando me sienta incómoda, no voy a renunciar. Ya ese espíritu de Eva no camina con el bolso y renuncia. Ya veo más allá. Veo la lección que tengo que tomar, estoy más presente donde estoy y digo, yo sé lo que hoy estoy aprendiendo, me va a servir para mi siguiente camino. Y lo digo con una certeza impresionante porque es lo que he aprendido. Y en tu carrera, sobre todo en aquellos momentos, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, ya está cambiando el tema del liderazgo masculino. En aquellos momentos entiendo que era más fuerte, y tú, una mujer fuerte, una mujer imponente que ha creado tu carrera. ¿Tuviste algún encuentro o situaciones donde dijiste, aparte de llevar tu bolsito mentalmente y irte, pero que tuviste que enfrentarte a hombres poderosos, y sí, cómo creaste tu estilo de liderazgo femenino? Es muy buena pregunta porque claro que hubieron muchísimas situaciones, circunstancias donde fueron muy difíciles. Primero, por mi edad, no me sentía que tenía la experiencia, estaba ahí para aprender. Y entonces eso me enseñó también a escuchar. Entonces hubieron momentos, me acuerdo un jefe mío que me dijo, ay Eva, no seas tan emocional, típica. Claro, típica de comentarios a una mujer. Pero yo porque estaba muy apasionada, porque me estaba preguntando mi opinión, alguien de la compañía no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, yo estaba contestándole con la pasión que yo hacía a la revista. Pero yo después de esa intervención, en vez de tomármelo personal, porque a veces primero te lo tomas personal, claro. A ver, estoy hablando de no algo... No seas emocional y arrancas a llorar. A ver, hacemos la reencarnación, ¿no? Pero en ese primer momento cuando me lo dijo, yo me lo tomé muy mal, pero muy mal. Claro. Yo estaba... Uno siente que te tratan de minimizar como mujer y como por qué no mezclar el sentimiento. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego entendí que el lenguaje de los negocios se había creado de forma masculina, en el tono masculino, y que nosotros estábamos entrando a una situación donde teníamos que adaptarnos y teníamos que hacer todo que fuera más cómodo. Entonces, luego lo fui entendiendo. Pero en ese momento, cuando me dijo, no seas tan emocional, yo defendiendo el producto, contestando a la pregunta, me sentí atacada. Entonces yo me puse mal. Me acuerdo llegar a mi casa y lloré. Lloré porque no me gustó, me pareció que era un ataque a mi persona. Luego pasaron todos los filtros. El filtro de la copita de vino, el filtro que se lo cuentas a un amigo, se lo conté a mi madre, se lo conté a mi hermana, como que me desahogué. Y entonces, por eso es tan importante rodearte de las personas correctas. Porque no es que me dijeron, es que pobre tú, Eva, esto está muy mal, no debía haberte dicho eso. No, me dijeron, Eva, pero piensa por qué reaccionaste así. ¿Qué es lo que de verdad te molestó? ¿Qué es lo que tú podías haber mejorado?
¿Cómo podías haberte expresado? Lo importante no es reaccionar, lo importante no es juzgar, lo importante es entender de dónde viene la persona y tú no contestar desde el ego, sino contestar desde la cabeza. Y entonces dije, ok, la próxima vez me voy a preparar muy bien y voy a contestar de manera diferente. Estuve 3 meses preparándome, analizándome, reflexionando. Y bueno, me costó como medio riñón más o menos, y, por no decir lo contrario. Y después, me acuerdo que una vez la siguiente vez me dice, bueno Eva, ¿y qué opinas de tal cosa? Y yo dije, no me agarra ahora. Aquí no. Y dije, bueno, me parece que la persona hace un trabajo extraordinario y que hay que darle una oportunidad. También pienso que la. Y de pronto me miró y me dijo, ok, todo bien, Eva. Todo espectacular. Claro. Hasta un poco estoy de miedo muy bien. Claro, entonces ya situación. fue como que... Entonces, ¿qué pasa? Me sentí muy orgullosa de mi respuesta, porque no era una respuesta de venganza, era una respuesta donde yo me sentía bien. Porque yo estaba defendiendo algo desde el lado del ego o de la pasión cuando tenía que hacerlo con justicia, siendo correcta? ¿Quién era Eva? ¿Quién es Eva? Ante todo, por encima de cualquier puesto. Entonces aprendí esas cosas. Luego me acuerdo un caso de un señor muy importante en Latinoamérica, sentada en sus oficinas, y yo llegué con el que entonces era mi jefe, el CEO de Condé Nast y la representante del país. Y llego y nos recibe en la oficina. Y no me mira, ni me saluda. Es decir, me hizo sentir como que yo no existía. No Y yo estabas ahí. no estaba. Pero en aquel momento, ya mucho más madura, me acuerdo sentarme en la silla y dije, ¡ay, qué tranquilidad! Por fin una junta donde no tengo los ojos puestos en mí. Voy a disfrutar. Ok, primera acción, no me lo tomo personal. Digo, voy a disfrutar, pero molesta. Claro. No voy a engañar, molesta. Ahí Porque está. sentís que no está. Que no te reconoció. No te reconocería, aparte, porque Sí, hago ahí. ¿quién es esta nena me de hubiera quedado en 29 el años? hotel, me hubiera quedado en el hotel tranquila en un spa. Claro, pregunto, ¿quién es esta chica que viene acá a una Pero reunión? era muy a propósito ignorarme. Me acuerdo que me senté y dije, bueno, que se hablen entre ellos, que sean felices. Pero ahí un poquito así, como que, Sí, bueno. sí. Y entonces empecé a escuchar los temas, tal, y cuando termina el hombre de hablar, nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie le dice nada. Entonces yo de pronto digo, bueno, será que yo tengo que hablar, ¿no? Porque este silencio tan incómodo. Y digo, bueno, ¿Eres la única mujer de la no, reunión? era otra mujer también. Ok. Pero por algún motivo, pues, vamos a decir que a mí es la que me ignoró. Y ignoró a la otra mujer también, pero yo me enfoqué en mí. Es decir, yo en ese momento sentí que Que venía yo hacia estaba ti. ignorada. Pero no pasa nada. Y me acuerdo que cuando ese silencio yo dije, bueno, yo lo he escuchado y lo que entiendo es A, B, C, y nosotros lo que podemos hacer es A, B, C. Se dio la vuelta, me miró y me dijo, me encanta, dime más. Ah, ok, gracias. Y entonces me di cuenta, de nuevo, que es cómo manejamos las situaciones. Si yo me hubiera sentado ahí a estar con cara infeliz, tomármelo personal, darle el poder a lo que esa persona estaba proyectando, entonces yo no hubiera reaccionado de la manera que yo reaccioné. Y yo actué muy natural, porque yo estaba escuchando. Entonces muchas veces recomiendo a las mujeres que escuchen su entorno. En vez de estar a la defensiva o sintiéndose que no tienen un lugar en la mesa, yo me siento aquí, yo tranquila, no tengo que estar en front row, puedo estar en second row, en third row y puedo estar parada, porque donde yo estoy no es importante y no me define. Ahora, yo voy a observar el idioma de las personas cuando hablan, el lenguaje, el tono, sus palabras, y que el día que a mí me toque hablar, de ese día tú nunca te vas a olvidar. Seré memorable. Es increíble, pero... Ser memorable. Es genial. No, aparte esto lo aplicamos para el trabajo y lo aplicamos para la vida también. requiere mucha Claro. energía eso, güey. Claro, por requiere eso estaba agotada después de tantos Claro. años. Me imagino que toda la energía que tuviste que poner en eso, para la concentración, para centrarte, para no dejar que te afectara y después hablar con tanta soberanía y con tanta seguridad lo que tenías que decir, ya me agoté yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Por esto es un maratón y requiere de mucha resistencia. Pero ante todo,
y esto lo aclaro, hay que ser buenas personas y no venir desde el dolor. Yo por muchos años viví en el dolor de no ser reconocida, el dolor de no ser entendida, ese ¿No dolor. ser reconocida ¿en qué momento? De Cuando mi- ya eras... No, pero piensa en mi equipo. Piensa en algunas circunstancias donde tuve muchos retos importantes, donde no siempre me abrieron todas las puertas. Pero, ¿qué aprendí? Porque no hay que quedarse en el dolor, hay que aprenderse en la lección. ¿De qué sirve el dolor si no aprendes la lección? Entonces, yo decidí aprender la lección y entendí que por cada persona que me había puesto una zancadilla o que no me había ayudado, había 100 que creían en mí, 100 que compraban mi revista, 100 que me apoyaban. Por cada persona que me dijo un comentario de algo que no estaba bien, en vez de quedarme con que por qué me lo dijo, me quedé, oye, déjame colar qué me está diciendo, porque a pesar de que puedo estar en desacuerdo, algo debe tener razón. Escuchar no para contestar, sino para entender. Entonces, he ido aprendiendo muchas cosas que me han enriquecido en mi vida. Hay diferentes tipos de liderazgo y ¿cuál consideras que sea tu estilo de liderazgo? ¿O cuál predicas? El empático, Empático. definitivamente, y sobre todo el liderazgo de ser coach, pero el empático, porque siempre quiero entender a las personas. Quiero entender a las personas, quiero ponerme en su lugar y quiero además conseguir sacar cosas adelante. Tú no puedes conseguir lo mejor de las personas si no te pones en su lugar, si no les entiendes y les escuchas. Y luego, obviamente, el liderazgo de coach, porque siempre estoy ayudando a las personas, me cuentan sus temas, ven a mí como una referencia. Y bueno, también tengo a mi lado pues ese liderazgo de directora de institución, y por eso tengo mis cajoncitos abajo de la mesa siempre y digo que dónde guardo mis pequeños monstruos. No los vamos a llamar, y de pronto son necesarios, porque para liderar una compañía tú necesitas mucha garra, mucha fuerza, mucha resistencia, decir no, a veces no vas a ser el mejor amigo de la persona. Entonces yo los tengo ahora guardados y los saco de vez en cuando y Cuando sean necesarios. cuando sean necesarios, y luego los pongo de vuelta y digo, ok, te quiero, pero ahí estás muy bien. ¿El propósito de una persona va cambiando a través de la vida? Digo, mi propósito hoy en día es uno, o uno se fija un propósito y trabaja en pos a lograrlo. Buena pregunta. ¿Sabes que yo he concluido que el propósito no es que va cambiando, es que vas encontrando la luz de tu propósito? Y cuando tú finalmente encuentras el camino correcto, el propósito se siente natural, está en paz contigo, es una sola. Y ese momento es mágico. Entonces no es que lo vamos cambiando, no es que vamos buscando cosas diferentes, porque nosotros somos el propósito, nuestra esencia es el propósito. Yo mañana puedo cambiar de industria, pero no puedo cambiar de propósito. ¿Y Mi cuál sería? industria, ¿La felicidad? el ayudar a los demás, el yo ser una mejor persona, el tener claro que yo vine a esta tierra por algo más trascendental que solamente pues, tener un puesto o hacer algo en específico. Es decir, yo creo que si yo mañana me pongo a trabajar en un supermercado de cajera, si me encuentran, ya saben que voy a hacer un muy buen trabajo, voy a ser la mejor cajera y lo voy a llevar con mucha dignidad. Y ahí es donde está también mi propósito, de hacer las cosas bien y dejar hacer una diferencia, de lograr el conseguir esos propósitos, ¿no? Esos objetivos de una empresa, por ejemplo, de una organización, de un supermercado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacer las cosas mejor? ¿Cómo en ese trabajo continuo de mejora? Y eso es lo que yo creo firmemente, pero estoy abierta a lo que la vida me traiga ahora, en ese proceso de reinvención. Exactamente. ¿Qué es la reinvención para ti hoy después de haber llegado tan alto en tu carrera profesional? ¿Qué sería la reinvención? Bueno, yo creo que ese continuo aprendizaje de saber, ok, si me quedo donde estoy, estoy bien. Si me tengo que reinventar, es porque algo tengo que aprender y tengo que mejorar de mí misma. La reinvención al final no es cambiar quién tú eres, incluso no cambiar lo que estás haciendo. La reinvención también es mirar con ojos diferentes lo que haces todos los días. Y ese cambio de perspectiva es como de pronto si estamos un poquito con miopía y no vemos bien, necesitamos un pequeño ajuste, entonces necesitamos ponernos unas gafas nuevas. La reinvención es ponernos gafas nuevas
para poder ver mejor y ver de manera diferente. ¿Y eso aplica a la vida personal también o estamos hablando estrictamente profesional acá? Bueno, yo me considero muy buena hablando de los temas profesionales porque a nivel personal no me considero que tengo tanta experiencia, ¿no? Es decir, voy a ser bien honesta, yo toda mi fortaleza la tengo en mi vida profesional, pero en mi vida personal no he tenido que aplicarla necesariamente, no tengo hijos, no me he casado. Entonces hay muchas cosas que yo no he hecho, de las que no puedo hablar con la misma seguridad o con la misma certeza que hablo de mi vida profesional. Sin embargo, me he dado cuenta que al final es lo mismo. Es decir, yo soy la misma persona, Eva, en mi vida profesional que en mi vida personal. Nada más que tengo que reconocer que me he dedicado mucho más a mi vida profesional porque también ha sido mucho más fácil para mí. Claro, ¿pensás que el porcentaje ese, si vos lo hubieses dividido o hubieses planificado diferente, hubiese sido diferente, pero al final del día no lo hiciste de esa forma porque realmente te quisiste? Porque las mujeres muchas veces estamos en esa disyuntiva de o somos madres o llevamos una casa adelante, una pareja adelante, o nos dedicamos 100% al trabajo, a crecer profesionalmente, a dejar huellas, a ser líderes. ¿Podemos hacer las dos cosas? Es muy difícil. Yo tengo que reconocer que después de haber manejado a muchos equipos, que las mujeres lo tienen muy difícil. Empecemos por ahí. Fácil no es. Fácil no es. Es una gran tarea. Bueno, pero por eso es la magia de ser mujer. Para empezar, se puede hacer lo imposible. Yo creo que es difícil, requiere de muchísima organización, no todas las situaciones son iguales para todo el mundo, pero también está bien dedicarte a una cosa o dedicarte a otra. Está bien, mientras tanto, tú seas feliz. Claro. No hay que cumplir un estereotipo simplemente por cumplirlo. Y hay veces en que hay mujeres que no logran quedarse embarazada o tener hijos o no encuentran a su pareja con quien casarse, aunque yo te digo, yo puedo tener 70 años y la vida me da salud y yo si me quiero casar, yo me he visto de novia y os invito claramente. ¿Y qué vestido? Me pongo vestido. Hago mi post, hago todo, celebro. Es decir, yo creo que la vida no termina hasta que se termina. Obviamente hay otras cosas que son más difíciles, como la maternidad, y yo he conocido a muchas mujeres que han luchado mucho por ser madres y que luchan por ser madres. Entonces, yo creo que la aceptación, que es otra palabra que me enseñó mi hermana, la que guardo mucho en mi corazón, porque me lo dijo en un momento muy específico de su vida, la aceptación es lo más importante que hay. Aceptar lo que nos viene, aceptar sin dejar de luchar. Aceptar que hay que luchar por lo que queremos. Es tan importante esa palabra. Entonces yo quería tener 5 hijos, tengo 5 sobrinos. La vida me ha dado otras oportunidades y las voy a celebrar y acepto lo que soy, acepto lo que tengo y acepto lo que todavía tengo que aprender. Y estoy dispuesta a ese camino. Pero las mujeres tienen que hacer las paces de lo que son y de lo que tienen. Y también hay que ayudarnos mutuamente porque el camino no es fácil. Y tenemos que hacerlo mucho más fácil. Yo me acuerdo de dirigir mujeres donde de pronto estaban en una junta y siempre el teléfono que sonaba era de la mamá. Yo he tenido hombres que ha trabajado conmigo y nunca les sonaba el teléfono, claro, por muy buenos padres que fueran, la verdad, con todo respeto, porque hay hombres que son muy dedicados a su familia, pero siempre era la mujer. Y yo entré a un código con las mujeres y les decía, ok, la próxima vez que te suene el teléfono, tú nada más mírame, hazme como una seña de... y yo te voy a entender. Y vas a decir, me tengo que ir a tomar esta llamada. No digas por qué y no digas qué llamada tienes que contestar. Porque siempre se están justificando. Claro. ¿Y por qué? Yo ya entendí. Tú vete, tú resuelve. Haz lo que tengas que hacer. Pero yo creo que las mujeres tienen que hacer las paces. No me incluyo a mí porque no tengo hijos, pero hay que hacer las paces de lo que podemos y no podemos hacer. Y no tenemos que estar en esa búsqueda de perfección. Pero además hay que reconocer que el trabajo más importante por ejemplo, de una madre que tiene hijos o que tiene un hijo y que tiene que trabajar, es ante todo que su trabajo más importante es ese. Porque tú trabajos puedes hacer, dejar, tomar, pero un hijo, ese es tu legado más importante en toda la vida. Entonces, claro, hay que encontrar ese balance. Y yo no puedo hablar de ese balance porque, como decía siempre mi hermana, tú te levantas por la mañana pensando en ti. Llegas a tu casa pensando en ti, ves la serie que tú quieres, descansas cuando quieres, no tienes que preocuparte de nada, no tienes perro, ni gato, ni loro, nada, no tienes ninguna dependencia. Yo no me atrevo
a decir lo que una mujer que es madre y esposa y responsable de su hogar y profesional tiene o no que hacer. Claro, pero yo lo que veo y con tu forma de ser, que por ahí si hubieses realmente querido ser mamá, lo hubieses hecho sola, sin ningún hombre. Entonces por ahí el concepto que querías era el concepto más de familia, de encontrar a la persona, casarte y tener hijos, porque no sé si estás arrepentida de no ser mamá soltera. No me arrepiento en absoluto de nada. Por lo que estoy entendiendo. No me arrepiento en absoluto. Y creo que además la vida es muy sabia, y por eso te digo del destino, porque me he dado cuenta que la vida sabe lo que hace. Y yo hoy entiendo muy bien el porqué de ciertas cosas. Pero tienes toda la razón, a mí me hubiera encantado tener esa idea de familia, y cuando no encontré a la persona con la que yo formar esa familia como ya me la imaginaba, entonces preferí no hacerlo. Y no seguí ese camino, y no me arrepiento, y yo creo que ha sido una decisión. Por eso también tenemos que estar bien con las decisiones que tomamos y el impacto que eso tiene. Es la aceptación la que estábamos hablando. Y hablando de decisiones, ¿cuál crees que ha sido, o si fue esa, una de las decisiones más difíciles que tuviste en tu vida o en tu carrera? La decisión más difícil, bueno, hubieron dos decisiones muy difíciles. La primera fue cuando me mudé a México, porque yo en ese momento no estaba clara de que quería irme a México a seguir en mi camino, y yo pensaba, bueno, quizás es el momento de ir a Nueva York, de ir a otro lugar, y fue la mejor decisión de mi vida, a nivel profesional y a nivel personal. Y eso cambió definitivamente muchas cosas, pero yo la dudé, y yo estaba muy en contra, no estaba tan a favor, y fue una muy buena decisión. Que me abrió muchas puertas, que me enseñó mucho sobre mí misma y que me hizo tener mucha sanación. Yo en México fue que trabajé con un coach durante un año, a quien le agradezco enormemente, Olivier Suma, a quien me enseñó otra forma de liderar, porque yo quería aprender cómo liderar mejor. Y luego fue cuando tomé la decisión de buscar nuevos caminos, de decidir que yo quería conocer quién era Eva sin un título, sin ser directora de nada. Y eso también fue otro proceso de sanación y de reinvención, pero no fue una reinvención laboral, fue una reinvención de sentir y de ser, de conocerme a mí, de volver a escuchar a esa niña de 24 años que había asumido un rol, y volver a reencontrarme con ella, reencontrarme con quien yo había dejado en ese momento, volver a tomarla y decir, ven de nuevo conmigo, que ahora emprendemos otro camino, un camino juntas. Pero no te dio miedo porque habías logrado tanto. Todo miedo del mundo. Eva es la directora de Vogue, y después ya no iba a ser Eva. Eva iba a ser la CEO Eva de Condé Nast. Claro, iba a ser Eva ella misma. Entonces, ¿no te da miedo el cambio? Porque a muchas personas, a todo nivel, ¿no? Hablando en este caso específico, pero cambiar da miedo. Estaba aterrorizada, porque además mi pronóstico era que el día que se hacía el anuncio, que yo dejaba mi rol de CEO, había una cola. Nadie más me iba a contestar. Mi pronóstico era que nadie te iba a parar. O sea, como que vos valías por el cargo que tenías. Totalmente. Y sabes que la vida me demostró lo contrario. Me dio una gran lección. No solamente la gente siguió conmigo, me ha apoyado, ha creído en mí, ha confiado en mí. La vida me demostró lo equivocada que yo estaba, porque le estaba dando demasiada importancia a un puesto y me había olvidado de todo lo que yo había sembrado y construido. Y ha sido el momento más bonito de mi vida todos estos años. Te diría que soy la persona más feliz en estos momentos, porque finalmente entendí que la vida me estaba mostrando un camino que yo no quería ver, pero que siempre estuvo ahí. Y yo decidí no verlo. Y cuando finalmente lo pude ver, lo pude abrazar, entendí lo que es la felicidad y la contemplación y la paz interior. Y es lo que yo hoy siento. ¿Y sientes que saltaste alguna etapa? Porque de tan jovencita, a los 24 años, con la revista aquí en Miami, luego a los 29, con esa decisión de mudarte a México y tanta responsabilidad. Luego, después, cuando decidiste dejar de ser la CEO del grupo de Condé Nast, volviste a ser la niña de 24, pero ya con toda la experiencia de laboral que tuviste en este tiempo, ¿sentiste que saltaste alguna etapa quizá de ser niña y de... Todas. De la A a la Z, todas. Y por eso yo ahora, cuando trabajo con gente joven y les hablo, digo, sabes que estos son procesos importantes. Tú quieres correr
pero hay un proceso de adaptación, de respetar cada una de las etapas, porque son muy importantes en el desarrollo de la persona. Cada una es diferente, pero a mí me hubiera gustado el poder haber disfrutado, ¿sabes?, de otra manera, haber tenido otro crecimiento, pero así no fue. Claro. Y entonces lo que no nos podemos olvidar es de esa niña interna nunca. Yo la había dejado olvidada, de tanta responsabilidad, de tomar ese rol, de no saber además qué tipo de directora tenía que ser yo. Porque entonces unos me decían, tienes que ser de una manera, tienes que ser fuerte, no puedes hablar de esa manera, tienes que comportarte así, tienes que vestirte así, no ponte así, ponte allá. Y yo me sentía totalmente perdida. Bueno, si entran en Google y ponen Eva Hughes, cuidado con los looks que se van a aparecer, porque son terribles. Porque yo andaba, me veo además como tensa, tiesa. Claro, buscando una identidad. Buscando una identidad donde, Claro. donde yo me estaba dejando porque estaba perdida. Entonces, finalmente, el poder encontrarte a ti mismo y encontrar quién tú eres te da una seguridad y te da una tranquilidad enorme. Pero de nuevo digo, no es fácil. Y si hoy una persona que está escuchando esto se siente perdida, le diría, acéptalo, no lo luches, no sientas que estás perdida sin un rumbo. Ábrete a la vida, medita, profundiza, reflexiona y encuentra la paz. No luches desde el ego no se logra nada. Ahora, cuando digo desde el ego no se logra nada, eso no significa dejarte atropellar, dejarte que te aplasten, que te pasen por encima, eso no tiene nada que ver. Aquí somos quienes somos, siempre, pero es más bien el fluye. Y a mí me costó muchísimo entender cuando la gente a veces me decía, fluye, deja fluir, y yo no lo entendía. No lo comprendía. Claro, uno siente como que si no pone los puntos, como que te pueden pasar por arriba, pero en realidad es como que no hay que ganar todas las batallas. No hay que ganar todas las batallas, hay que ser estratégicos y sobre todo ser estratégicos con el corazón. Porque suena muy romántico todo lo que yo estoy diciendo y la gente puede decir, bueno, pero ya cuando era directora de Vogue seguramente no era así. Como yo me proyectaba, no era así. Pero como yo era, sí era así. Lo que he aprendido es a proyectarme de una manera diferente. Aunque ahora cuando veo un video mío, behind the scenes, digo, ¿a quién estoy engañando? Yo que digo que soy tan dulce y tan suave. No, yo soy quien soy. Yo soy una líder. Yo estoy aquí para hacer un cambio. Cambio en las personas, cambio en la sociedad, crear proyectos. Y hoy por fin no tengo miedo de reconocerlo y decir, me enorgullezco de ser Eva. Y no me choca la persona que quizás puedo ver en un video cuando me toman infraganti. Digo, a esa no me gustó, esa soy yo. Claro. Y la gente no le gustan los cambios, ¿no? Sobre todo cuando están acomodadas en la vida personal, pero principalmente en el entorno laboral. Hay una barrera o un roadblock cada vez que tratas de, como líder, presentar un cambio y puede que mucha gente no solo no le guste, pero también la agarre personal y empiece a no gustar de la directora, ¿no? De la persona, del líder que está trayendo este cambio. ¿Cómo manejabas estas situaciones? ¿A quién le gusta el cambio? ¿A quién le gusta que le digan que algo no está bien? ¿A quién? A nadie. Todos necesitamos una valorización y una aprobación. Pero cuando tú tienes que tomar un cambio en una compañía y hacer cambios fundamentales, tienes que ante todo comunicar. Y muchas veces nos olvidamos de lo importante que es la comunicación y la transparencia. Ahora, no tienes que contarle todo a todo el mundo, pero sí tener una transparencia, una comunicación clara. Tienes que escuchar a las personas, sobre todo cuando hay cambios difíciles, toca más escuchar que hablar. Y mira que a mí me gusta hablar, como están viendo, pero es escuchar a las personas, porque si no te encuentras con mucha oposición, porque a la gente no le gusta. Si yo tengo que hacer un cambio de cualquier cosa, de situación, de estrategia, de cambio de estructura, de dejar ir personas, situaciones muy difíciles, ¿qué es lo que va a apreciar más la persona? Va a apreciar más el que le mires, el que le escuches, el que hagas las cosas bien. Y hacer las cosas bien cuesta mucho. Hacer las cosas bien cuesta tener conversaciones difíciles con el objetivo de llegar a algo positivo. Si vas a tener una conversación difícil porque tú quieres tener la razón, no la tengas. Exacto. Es un error. No, aparte esa impronta que tenés, esa forma de ser como que se te ve tan dura y tan fuerte, eso a los hombres tampoco les gusta mucho, porque yo creo que los hombres prefieren a las mujeres como más
que se dejen dominar, no tanto como que le ponemos los puntos, porque eso Sí. también debe haber sido algo en tu vida personal Sí. que... Sí, tengo esa energía masculina. Claro, Pero ¿sabes qué? Cuando a mí me dicen ahora es que tienes una energía masculina, que Es buenísimo. en mi época verdaderamente no existía nada de energía masculina, más bien era tú debes de tener un problema, no debes querer amar, quizás no te gustan los niños, ¿sabes? Como que un poco de juicio. claro. Y porque antes se pensaba que o sea, la mujer estaba acá solamente para tener hijos, como que ese... Sí. Bueno, pero tampoco, o sea, tanto antes, ¿no? No, pero digo, antes... Soy no, anciana. Antes de COVID, No, no. después de COVID. Antes, mucho antes. Todo eso después va evolucionando. Pero digo, la mujer en un momento servía solamente para tener hijos. Claro. Pues sabes que ahora cuando me dicen eso de la energía masculina, en vez de verlo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Esta soy yo. Esta soy yo. Yo puedo mejorar en todo lo que yo puedo hacer, pero hay una esencia mía que es imposible, porque yo no he logrado todo lo que he logrado si no tienes ese temple y esa fortitud. Ahora, lo que la gente no ve y que yo a veces no dejo entrever es la sensibilidad que yo tengo. Yo tengo muchísima sensibilidad y a veces me guardo en mi casa, me resguardo para recuperar esa energía, me resguardo cuando me siento que no estoy bien recibida en algún sitio, me siento incómoda, porque te digo, esta confianza a veces es una confianza ficticia. Entonces hay que también reconocerlo por lo que es. Y es una proyección de sobrevivir, porque a veces tienes que sobrevivir. Pero no hay que olvidarse de esa dulzura. Yo ahora aplico más esa dulzura que esa fuerza. Y la trato de mezclar y también reconocer mi energía femenina. Pues has evolucionado y has cambiado en tu carrera tu forma de encarar las cosas como líder también. Muchísimo, todo lo he cambiado. Y no me arrepiento de decir que las cosas cuando no funcionan hay que dejarlas ir, hay que desecharlas. Y he ido cambiando porque no estaba funcionando. Si tú te levantas por la mañana, como a mí me ha pasado muchísimas veces, y te levantas con un dolor, con una angustia, con un pesar, que dices, me encanta lo que hago, pero no quiero, ya no tengo ganas, hay algo que no está funcionando. Y muchas veces miramos al trabajo y decimos, el trabajo tiene la culpa, mi responsabilidad tiene la culpa, mi pareja tiene la culpa. Yo no estoy diciendo que no tengan una responsabilidad, sino creo que es mucho más valiente mirarnos hacia nosotros mismos, hacer las cosas que tenemos que hacer, encontrar ese camino, que simplemente estar diciendo soy una víctima. Porque hay gente que lo pasa muy mal. Y yo ahora cuando pienso en las personas, las dificultades que tienen, ¿sabes? Me acuerdo un desfile de Chanel en París. Estar con mi BlackBerry en aquel momento, vintage, contestando correos, estresada, con cara angustiada, cuando yo lo que tenía que haber estado haciendo era disfrutar el momento. Claro. ¿Yo qué hacía con esa pesadez? Estoy en un desfile de Chanel. ¿Cuánta gente daría todo por tener esa oportunidad? ¿Pero por qué pensás que estabas así? Porque yo estaba tomando esa lección, yo estaba decidiendo que me necesitaban, que esa era mi obligación. Pero ¿quién me ponía esa obligación en ese momento justo y preciso? ¿Por qué yo tenía que actuar de esa manera? Y entonces yo echo la vista atrás y digo, yo no quiero volver a ser esa persona. Está bien haber sido esa persona, no quiero. Yo ahora cuando estoy en un desfile tengo que decir, Eva, recuerda, disfruta. Sonrío y digo, ok, aquí estoy. Cualquier Voy a mensaje disfrutar. puede esperar una hora más. ¿Qué importa? Entonces, era yo la que me estaba poniendo esa obligación. Y sabes que también, porque era mucho más fácil ese sentimiento de me necesitan. Como digo, de víctima. No quiero decir que no tenía muchísima responsabilidad. Yo tenía 30 direct reportings, era directora comercial de Latinoamérica, era CEO, directora de imagen. Hacía muchísimas cosas, una enorme responsabilidad. Pero yo podía haberlo hecho de otra manera. Y yo tengo que tomar esa responsabilidad también muy profunda. Y es lo que hago ahora. Ahora me levanto por la mañana, en vez de agarrar el teléfono y decir mensajes, no, ahora digo gracias. Gracias por lo que tengo, todo lo voy a poder hacer bien, voy a contestar bien, todo va a ser maravilloso. Y entro con otra actitud. Y cuando de pronto veo que el monstruito está saliendo y quiere tener protagonismo, le digo, no es tu día. Me encantan los monstruitos, A ver, déjalos sí. ahí. A ver, los monstruitos, para que la gente sepa, son muñequitos muy bonitos, que a veces tienen cara angelical, pero a veces tienen cara que no están tan contentos.
y hay que saber cómo a veces son fuertes, son guerreros, pero a veces se pasan de la rosca y hay que controlarlos. Entonces es un tema de manejar nuestras emociones. Y no quiero que la gente piense, pero qué zen está Eva, ¿no? Nos está predicando. A ver, todavía hay momentos donde caigo, pero el punto ahora es reconocer ese self-awareness. Ya vi, corrección. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y lo reconoces cuando si caes, lo reconoces en el momento o con la persona que estás en una posición de liderazgo. ¿Reconoces ahí mismo que caíste y lo reconstruyes en el momento o te tardas un tiempo y después vuelves a hablar con esa persona? Me tardo un tiempo. A veces lo reconozco inmediatamente, pero muchas veces es que llego a mi casa y digo, yo no manejé bien esa conversación. ¿Y vuelves a hablar con la persona? Y vuelvo a hablar con la persona, encuentro el momento. Por eso la empatía. También espero el momento. No porque yo me di cuenta de que no hice las cosas bien. Mandas mensaje ahorita mando mismo. mensaje corriendo, porque quizás la persona no está abierta a eso. Entonces, espero. Y por eso muchos de mis coachings, cuando trabajo con la gente, lo adapto a su personalidad. Por ejemplo, he tenido una clienta que lo que necesita es que le mande escritos. Entonces, yo le redacto escritos para que los lea personalizados y le digo cuándo pausar, cuándo pararse. Lo voy adaptando a la necesidad, porque yo he entendido que yo también hubiera necesitado que alguien me hubiera dado un consejo adaptado al momento, porque quizás lo hubiera escuchado mejor. Y el tema del control, perdón, estoy aquí a todo dar con todas las preguntas. El tema del control al ser líder y tener tanta responsabilidad, ¿cómo lo manejabas? ¿O te sentías que eras controladora o tenías que estar en todo? Sí, tenía que estar en todo, pero también primero por la responsabilidad que me habían puesto. Entonces, yo era responsable de todo lo que salía en la revista de Vogue. Y además, tengo que decir que durante el primer año hice la revista de Vogue peor de toda la historia de Vogue. Entonces, claro, cuando traes ese historial contigo y no estás haciendo las cosas bien, además yo pensaba cada día por un año que me iban a echar, porque nada estaba haciendo bien. Yo no hacía las cosas bien, tenía un equipo muy pequeño, empecé con 3 personas, no tenía muy claro lo que tenía que hacer. Eso sí, aprendí, mejoré y ahí es donde, ¿sabes?, logré hacer mejor el trabajo. Pero fue muy difícil cuando tú eres responsable de algo y además te metes de lleno en tu responsabilidad, dejar pasar algo. Entonces yo era todo el trabajo, la línea recta, todo perfecto, cumplir los cierres, hacer todo bien, esa perfección constante. Y era muy difícil, era complicadísima. Claro, el resultado fue espectacular, claro, pero el proceso, todo lo que eso conllevó, no fue tan bueno. Y con el tiempo aprendí a cómo manejar mejor el cuándo tiene que entrar el control y cuándo tienes que irte. Otro cajoncito para ese monstruito, ese micromanagement. Cuando necesita la compañía que tú estés controlando y cuando la compañía necesita que te desaparezcas y dejes hacer. Delegar. Delegar. Yo no sabía ese balance. Cuando me convierto en CEO, imagínate, teníamos 2 cierres por mes, 5 revistas. Yo viví por 25 años fechas de cierre. Un barco que llevaba las revistas en aquel momento, y decía, ese barco no puede ir más rápido, no podemos tener un motor más acelerado. Era si uno entregaba la revista a 1 hora, no salía al kiosco. Entonces, obviamente, cuando me convierto en CEO, me empiezo a dar cuenta de que con mayor responsabilidad, ¿cómo yo voy a manejar todo? Y tenía que delegar, y aprendí a delegar, pero me costó muchísimo, muchísimo. Y creo que la perfección está en la imperfección. Exacto. En vez de tratar de ahora ver si todo está perfecto, lo que trato de entender es qué estoy haciendo yo para no caer en un colapso total. ¿De qué me sirve la perfección si la satisfacción no está ahí? Claro, qué importante que es eso y qué importante que es disfrutar cada momento. Porque claro, uno no se da cuenta hasta que el momento pasa y uno piensa que lo peor que está pasando es lo que le está pasando en este momento hasta que realmente pasa algo terrible, como puede ser algo de salud, que no tiene vuelta atrás, que creo que sería lo peor. Entonces ahí dice, wow, me preocupaba por si no contestaba el mail, por si no llegaba la revista y realmente me estaba haciendo mal, cuando el problema grande no era ese, era algo que yo no sabía que tenía que afrontar. Y claro, para mí eso es interesante a veces no hacernos problemas por pequeñas cositas, sí siendo responsables, pero no tomárselo tan a pecho porque ahí también ponemos en juego la salud.
Claro, y ahí yo creo que perdí varias arterias, si se puede decir, Bueno. a través de todos los años. Pero sobre todo, fíjate el cambio. Yo siempre priorizaba el trabajo. El trabajo, el proyecto, el trabajo. Cuando yo entendí que yo tenía que priorizar a la gente, a mi propia salud, a mi propia estabilidad, entonces todo cambió. Cuando me di cuenta que si el líder está bien, el equipo está bien. Yo tenía que preocuparme de mí. El equipo a veces necesitaba que yo me fuera a un spa, que descansara, que durmiera. ¿Para qué llegar tan rápido? Porque aquí yo estaba demostrando todo. Y esa demostración venía de la inseguridad, de nuevo, esa confianza falsa, que no existía, que estaba arropada dentro de toda esa fuerza, que tampoco existía. La autoexigencia que tenías de ti Mucha misma. autoexigencia. Claro, una cosa es ver llegar a Eva como que ¡vamos! Y otra cosa es Eva llegando relajada. Bueno, ahí está todo el mundo más tranquilo. Todo más tranquilo, aprendí a sonreír, aprendí que yo me sentía mejor de esa manera. Luego hay momentos que son difíciles, no voy a engañarlo, y no voy a esconderlo, pero creo que hoy es como tú reaccionas a las circunstancias. Y sobre todo cuando tienes claridad en lo que haces, por qué lo haces y qué quieres hacer con eso. Y ahí es lo que te lleva a ese propósito. Entonces, si logras esa claridad, si logras entender tu propósito, si logras amarte y quererte, entender tu luz, entender tu magia, que todos la tenemos, ese día podrás decir, he cumplido lo más importante en esta vida, que es tu ser. Y ese día es el más mágico de todos. ¿Y tienes algún hábito o algo que no dejas de hacer para cuidarte a ti misma o para cuidar de tu bienestar que nos puedas dar como recomendación? Tengo muchos hábitos que pongo en práctica. Primero, la música. A veces pongo música de frecuencia, dependiendo del día. A veces pongo música de películas, que me encanta. Por ejemplo, Hans Zimmer me fascina. Y van a decir, bueno, pero qué cambio, todo es de, ¿sabes?, de lucha y de... Pero a mí la música me ayuda muchísimo incluso a llegar a una meditación y a reflexionar. Entonces, me gusta también hacer ejercicio, caminar, estar cerca de la naturaleza. Por suerte, estamos en Miami, vivimos cerca del mar, pero en cualquier lugar que tú estés, cerca de la naturaleza. Y también tener mucha disciplina en, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y entonces ser como muy específica en qué va a requerir de mí. Entender también cuánto me toma arreglarme, cuánto me toma escribir un correo. Una vez tiene una idea equivocada del tiempo que nos toma hacer las cosas. Entonces también eso sería un buen consejo de mídete muy bien cuánto de verdad te toma hacer ciertas cosas. Y bueno, luego un hábito que es fundamental es para mí es ver documentales y sobre todo que tengo un programa que me encanta, que lo veo en YouTube, que es de fútbol, y no veo tanto fútbol, que se llama El Chiringuito de los Jugones, que me divierto un montón viéndolo, y te voy a decir que me desconecta y a veces hay que encontrar un espacio, ya sea un documental, que me gustan mucho los documentales de deportes. Algo bien inusitado, ¿no? Sí, de la moda al fútbol. Totalmente. Pero me encantan los documentales de deporte, todo lo que tenga que ver de Fórmula 1, de fútbol, de baloncesto, de tenis. Entonces me encanta, veo mucha similitud en el deporte y liderazgo y la presión que tenemos. Y eso a veces me da otra forma de ver las cosas. Pero yo creo que además la familia, los amigos, las personas que cuentan y el agradecimiento continuo. ¿Qué persona te gusta ayudar, por ejemplo, para alguien te llame y te dice quiero empezar un negocio pero no sé por dónde, o quiero simplemente pensar diferente y mejorar mi día a día y intentar tener un propósito, porque está media perdida, no sabe qué hacer? Entonces, ¿cómo ayudas a esa persona? Digo, porque la persona te tiene o sea, ¿te gustaría más conocer a esa persona o que venga una persona, te mande un correo y te diga, Eva, te vi en tal lugar, necesito que me ayudes, que me guíes? ¿Por dónde empiezas? Primero, si me escribes, yo te voy a contestar. Lo segundo que hago es entender qué necesitas de mí, porque muchas personas me pueden escribir, pero tengo muchas responsabilidades. Y además que para dar un consejo, que siempre lo digo, además de tomarte el tiempo, tienes que conocer de fondo la situación de la persona. Entonces, cuando me escriben de pronto y me dicen, ¿me puedes aconsejar? Mira, yo tengo un
coaching ejecutivo, Claro. pero no solamente porque tomes el coaching, sino porque sería muy responsable de mi parte decirte, haz esto, cuando yo no sé Claro. todo de tu compañía o de tu situación. Entonces, si veo que la persona está seria o que tiene la posibilidad de hacer un coaching, siempre agendo una reunión de media hora para escuchar, para entender lo que la persona necesita y de ahí poder decidir si soy la persona adecuada o no. A veces he recomendado a otras personas, porque además uno tiene que crear esta comunidad de ayuda donde si yo no te puedo ayudar o guiar, pero puedo recomendar. puedo recomendarte a alguien y si no, déjame darte por lo menos algún consejo que te pueda ayudar a cómo tienes que ver ciertas cosas, ¿no? Si puedo. Pero ese es el siempre es proceso. enfocado como que en negocio, también puede ser en... No, también es una persona que tiene... En la vida. En la vida. Tengo personas que he ayudado cuando te están buscando una reinvención, un nuevo trabajo. Una marca personal. Una marca personal. Es decir, hay muchas facetas. Yo puedo ayudar a las personas, no necesariamente a ejecutivos o personas que trabajan en compañía y emprendedores, pero también a personas, por ejemplo, una mujer que verdaderamente quiere encontrar cómo quiere ser reconocida. ¿Qué hago? ¿Quién soy? Y hombres también, no Y solo hombres mujeres. también, sí, porque todos a veces, imagínate, cómo me quiero presentar al mundo, cómo quiero ser conocido en ese propósito, en esa marca personal. Y el legado que quiero... Y el legado. Y me encanta ayudar a las personas hasta la fecha, pues toco aquí madera, ha sido muy satisfactorio, sobre todo encontrarme con gente y decir que les ha cambiado la vida el trabajar conmigo. Y eso me llena enormemente. Yo creo que hablamos mucho del poder de la mujer y cómo la mujer se está reinventando, está tomando mucho más espacio en los mercados laborales, sobre todo en posiciones elevadas en compañías. Y ¿crees que eso ha dejado como que los hombres un poco con falta de poder y sentirse que ya no pueden más tanto? ¿Y qué recomendación le das a los hombres hoy día? Porque hoy quizás se sienten hasta como que quizá un poco perdidos con tantas mujeres con tanto poder. Esto se está revirtiendo el cuadro ahora. Hay que ayudarlos un poquito a ellos también, ¿no? Sí, yo creo verdaderamente que a veces tenemos que reconocer a las personas por su talento y no por su género. Y yo creo que eso va un poco en contra de todo el trabajo que se ha hecho para avanzar a la mujer, que está muy bien. Pero simplemente porque avanzamos a la mujer no hay que ignorar al hombre. Es lo que llamamos igualdad, ¿o no? Igualdad Sí, en el trabajo. pero tenemos que tener cuidado Sí. de que en esa igualdad y todo el avance que hemos hecho para darle oportunidad a la mujer no estemos haciendo lo mismo con el hombre. Entonces, las dos energías son sumamente importantes en el mundo. Es decir, el hombre es importante, la mujer es importante y necesitamos equipos que sean multidisciplinarios y que sean de muchos géneros, de todas formas, colores, de sabores. Todo tiene una importancia en el mundo laboral. Entonces no podemos caer en ignorar, en oprimir, en hacer lo mismo que durante años se le hizo a la mujer. El hombre tiene un lugar importante en los negocios, la mujer tiene un lugar importante y los dos tenemos que traer todas nuestras fortalezas a ese campo. ¿Y qué consejos le das a los chicos jóvenes que están arrancando su vida laboral? Yo creo que no dejar nunca de ser quienes son, porque yo creo que de nuevo, cuando tú llegas a un lugar y tú dejas de ser tu propia esencia, estás haciendo un daño no solamente a ti como persona, pero también al lugar, porque no estás dando lo mejor de ti. Entonces tenemos que escuchar y tenemos que aprender de todos. Yo he dirigido hombres y mujeres y cuando me han hecho siempre la pregunta, ¿cómo manejabas diferente a hombres y mujeres? Bueno, claro, había mujeres que yo les hablaba de cosas que no hablaban los hombres, por Claro. supuesto. Pero para mí de entrar, el talento. Por encima de todo, el talento. No necesariamente si era Sin hombre género. y sin género. Exacto. Y no porque no estuviera viendo que era un hombre o que era una mujer, sino porque no hay que darle tanto peso, hay que reconocer que el hombre trae unas virtudes espectaculares y la mujer trae unas Otras. virtudes espectaculares. Exacto. Y en el complemento está la gran fuerza laboral. Entonces, si oprimimos a un lado y no dejamos que salga el otro, y viceversa, estamos haciendo un daño irreversible. Entonces yo Exacto. creo que tenemos que tener mucho cuidado. Claro, de como que no marcar tanto a Exacto. nivel género, como hoy en día las feministas, que no, es como... Hay espacio para todos. Exactamente. Pero creo que tenemos que tener respeto para todos los géneros. Es Y las decir, el decisiones respeto de es cada de las fundamental. personas. Claro, pero el respeto es fundamental. Y si no entramos con respeto, entonces las cosas no van a funcionar de ninguna de las formas y no vamos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Exacto. Eva, para ir terminando, me gustaría
mirando a la cámara, a tu cámara, que es esa de ahí, que hables con las personas que nos están escuchando y que nos digas 3 palabras que te han inspirado Un en mensaje. tu vida, o un mensaje, o esos consejos que tu querida hermana que tanto nombraste durante el podcast, que ha sido tu mentora, tu ayuda, tu guía, te ha dado y que vos le quieras dar a las personas, porque notamos que sos una persona que siempre querés ayudar al prójimo con esa necesidad de ver a todas las personas salir adelante y estar luchando, y eso nos encanta, por eso nos encantaría seguir entrevistándote. Un mensaje motivador para las personas. Ok. Ok. Fuerte. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Bueno, yo le diría, sobre todo me voy a dirigir a una persona. Es a esa persona que quizás está pasando por una mala situación, por un momento difícil, sea personal, profesional, de salud, de pareja, de familia. Lo que le diría es que ante todo tienes que creer en ti. La confianza es muy importante, pero la confianza desde un lugar positivo, desde un lugar de sanación, no desde el ego. La confianza no de poder decir aquí estoy, sino la confianza de decir voy a llegar, porque tú puedes llegar a lograr todo lo que tú quieras. No va a haber nunca un impedimento, siempre va a haber un camino de curvas, un camino de dificultades. Quizás tengas tropiezos importantes, quizás se averíe el coche, pero lo que nunca se va a averiar es tu corazón, es tu destino y es tu capacidad de resiliencia absoluta. Siempre pon una sonrisa, no le des importancia a lo que no lo tiene, dale peso a tu corazón y lograrás entonces lo que siempre has querido. A ti te lo dedico, porque tú sí puedes. ¡Wow! Increíble. Nos quedamos con un montón para pensar cómo seguir nuestras vidas, cómo cambiar y nos reinventar sin perder la esencia. Creo que hay muchísimos mensajes acá. Muchas gracias. Eva, bueno, te admiro y gracias. Te quiero un montón. Y yo también. Pero me siento que he hecho terapia. Esto es un plan de terapia. Sí. Aquí, bueno, esperemos que este mensaje de terapia pues a nosotros nos llegó y que le llegue también a la gente que nos está escuchando y mirando. Gracias. Que seguimos con más planes. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias.